¿Me creerías si te dijera que toda tu vida, cada fracaso, cada victoria, cada dólar que entra o sale de tu cuenta, está siendo controlada por una sola palabra? Una palabra tan sencilla que la repites todos los días sin darte cuenta, pero tan potente que puede cambiar por completo el rumbo de tu historia. No es fe, no es dinero, no es suerte, es algo mucho más profundo y, curiosamente, es lo que la mayoría de la gente pasa por alto mientras busca fórmulas mágicas, cursos y atajos. Esta palabra define lo que atraes, lo que alejas y lo que conservas en tu vida. Es la clave que distingue a quienes solo reaccionan a lo que sucede de quienes forjan activamente su propio destino. La palabra es actitud. Suena demasiado sencillo, ¿verdad? Sin embargo, esta sola palabra fue la línea divisoria entre una vida de fracasos y la vida que tengo hoy. Por mucho tiempo no entendí realmente su significado. Creía que actitud era solo lo que la mayoría considera: portarse bien, pensar positivo, ser educado. Pero la actitud es infinitamente más profunda. Es el reflejo exacto de lo que se gesta dentro de ti. Es tu estado interior traducido en movimiento, en vibración, en energía. Y fue precisamente cuando empecé a comprender esto que el curso de mi vida comenzó a cambiar. En ese entonces, ganaba apenas $4,000 al año y debía más de $6,000. Sentía que me hundía en un pozo sin fondo. Trabajaba sin descanso, metía horas extra, leía libros, seguía cada consejo que encontraba, pero nada cambiaba. Creía que el problema estaba en el mundo, en las circunstancias, en el destino mismo. Hasta que conocí a Earl Nightingale, me miró a los ojos y me dijo: Bob, todo lo que existe en tu vida es un reflejo de tu propia actitud. Recuerdo que eso me pegó como un flechazo. Me pareció absurdo. Pensé, ¿así que es mi culpa? ¿Mi culpa por haber crecido sin oportunidades, sin dinero, por no haber estudiado? Eso me enfureció. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que tenía razón. La verdad es que, hasta ese momento, mi actitud había sido de resistencia, miedo y escasez. Me levantaba pensando en recibos, deudas y fracasos. Me repetía mentalmente, cada día, que no había salida. Y sin darme cuenta, mi mente estaba creando la misma realidad que más temía. Era como si el universo simplemente me estuviera devolviendo lo que yo proyectaba. Y si te fijas bien, eso es precisamente lo que le pasa a la mayoría de la gente. Dicen que quieren prosperar, pero se pasan los días preocupándose por lo que les falta. Dicen que quieren cambiar, y sin embargo alimentan los mismos pensamientos y emociones de siempre. El problema no es el deseo en sí, sino la actitud con la que se acercan a ese deseo. Fue doloroso admitir esto. Recuerdo el momento en que me di cuenta de que yo era mi propio mayor obstáculo. Estaba en la estación de bomberos de Toronto, sentado en una banca, viendo a mis compañeros discutir sus planes de vida. Y en ese instante me di cuenta de que no tenía ningún plan, absolutamente nada. Solo reaccionaba a los problemas, a los recibos, a las presiones. No tenía dirección, simplemente existía. Y fue en ese momento que las palabras de Earl empezaron a resonar. Él solía decir: todo lo que manifiestas afuera es un reflejo exacto de lo que existe dentro de ti. Si estás lleno de miedo, atraerás situaciones que refuercen ese miedo. Si estás lleno de enojo, encontrarás razones para enojarte. Y si estás lleno de fe, atraerás oportunidades que solo se revelan a quienes creen. La actitud es el filtro a través del cual percibes el mundo. Dos personas pueden enfrentar el mismo problema y terminar con destinos completamente diferentes, simplemente por cómo eligieron reaccionar. Piensa en cuántas veces te has sorprendido diciendo: ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Esa frase en sí misma es una actitud. Es una declaración al universo de que eres una víctima de las circunstancias. Y mientras te veas como una víctima, nunca tomarás el control. Eso era lo que yo necesitaba entender desesperadamente, y es doloroso reconocerlo. Pasé años culpando a todo y a todos, al gobierno, a la economía, a mis jefes, incluso a mi familia. Pero nada cambiaba, porque yo seguía entregando el poder de mi vida a cosas externas a mí.
El punto de inflexión empezó el día que acepté una verdad sencilla. El problema nunca fue lo que me pasó, sino cómo reaccioné a ello. Esta fue una de las lecciones más difíciles que he aprendido. Cuando cambié mi actitud, las oportunidades empezaron a surgir. No porque el mundo se volviera más fácil, sino porque yo empecé a ver lo que antes era invisible. Lo que siempre había estado ahí, esperando a que yo abriera los ojos. Comencé a atraer a gente diferente, ideas diferentes, resultados diferentes. Y todo empezó con una decisión: dejar de reaccionar y empezar a elegir. Es curioso darse cuenta de que la actitud es el único aspecto de la vida sobre el que tenemos control total, y sin embargo es lo que la mayoría de la gente descuida. No puedes controlar el clima, la economía o el comportamiento de otras personas, pero sí puedes controlar cómo piensas, sientes y actúas en respuesta a todo ello. Esa es la esencia de la actitud. Y cuando la cambias, el mundo entero empieza a responder de forma diferente. He visto que esto me sucede infinidad de veces. Recuerdo una tarde al inicio de mi camino, cuando un amigo me comentó: «Bob, te veo diferente. ¿Qué cambió?». No tenía una respuesta clara, pero sabía que algo dentro de mí se había transformado. Mi perspectiva era nueva. Mi energía era distinta. Ya no esperaba a que las cosas mejoraran. Decidí hacerlas mejor. La actitud es la semilla invisible de todo cambio visible. Es el punto de partida de cada logro. Es el tono que le das a tu vibración. Y si te detienes a pensar, todo en la vida es energía. Las personas, los pensamientos, las palabras, las acciones. La actitud es el plano de esa energía. Si vibra con miedo, el universo te da razones para sentir miedo. Si vibra con fe, el universo te muestra pruebas de que vale la pena creer. Fue cuando entendí esto que dejé de luchar contra lo que no quería y empecé a construir lo que sí quería. Y eso es precisamente lo que quiero que entiendas. No necesitas esperar a que el mundo cambie para cambiar tu vida. Simplemente necesitas cambiar cómo te posicionas dentro de él. Esa es la verdadera magia de la actitud. Fue en ese momento, sentado frente a Earl Nightingale, que vi por primera vez lo que él llamaba el mapa invisible de la mente. Tomó un trozo de papel y dibujó un círculo, dividiéndolo en 3 partes. Me dijo: «Aquí radica el secreto de todo lo que experimentas, Bob. Aquí está el verdadero motor detrás de cada resultado que creas». Arriba escribió mente consciente, debajo de eso, mente subconsciente, y en la base, cuerpo. Miré ese dibujo tan sencillo y, lo confieso, no capté de inmediato el poder que escondía. Pero ese círculo contenía toda la explicación que había buscado por años. La razón por la que estaba atrapado en ciclos de frustración y por qué algunas personas parecían atraer oportunidades mientras otras batallaban toda su vida. Explicó que todo empieza en la mente consciente. Es donde se generan los pensamientos. Tú eliges en qué pensar, en qué enfocarte, qué permitir que permanezca. Esta es la parte racional de la mente, la que analiza, compara y decide. Pero lo que la mayoría de la gente pasa por alto es que este es solo el punto de entrada. Porque cada pensamiento que sostienes con emoción cruza esa barrera y desciende a la mente subconsciente. Y ahí es donde todo se vuelve real. El subconsciente no piensa, no cuestiona, no juzga. Acepta todo como verdad y a partir de ello crea impulsos emocionales que moldean tu comportamiento. Es lo que controla tu cuerpo, tus acciones y, consecuentemente, tus resultados. Me di cuenta en ese instante de que por años había estado alimentando el lado equivocado de mi mente. Mientras intentaba ser positivo, mi subconsciente seguía lleno de miedo, escasez y culpa. Podía decir que quería prosperar, pero muy dentro había una voz que repetía: «No eres lo suficientemente bueno. Siempre vas a fracasar». Y era precisamente esa voz la que estaba convirtiendo en realidad. Porque, como me explicó Earl, el cuerpo es meramente el instrumento que ejecuta el programa subconsciente. Es como un proyector, reproduciendo en el mundo físico la película que has grabado dentro de ti. Si el guión interno es de miedo, la escena proyectada será de fracaso. Si el guión es de abundancia, la imagen que se mostrará será de progreso.
Fue entonces cuando empecé a entender el aterrador poder de la repetición. Con cada pensamiento negativo que albergaba, con cada preocupación que alimentaba, reforzaba un patrón emocional. Y estos patrones se convirtieron en hábitos, reacciones automáticas que ocurrían antes de que me diera cuenta. Me despertaba por la mañana y, antes de hacer nada, ya sentía ansiedad. No porque algo hubiera pasado, sino porque mi mente se había acostumbrado a sentirse así. Era un reflejo automático, un piloto automático emocional. Investigaciones de la Universidad de Stanford han demostrado algo que lo confirma precisamente. Más del 90% de las decisiones que tomamos cada día son impulsadas por programas subconscientes. Esto significa que, en la práctica, casi todo lo que haces, sientes o decides está controlado por patrones invisibles instalados en tu mente. Patrones que quizás heredaste de tus padres, aprendiste en la infancia o reforzaste sin darte cuenta a lo largo de los años. Y aquí está el punto más crucial. Estos patrones no son una sentencia de por vida. Pueden ser reprogramados, pero esto exige conciencia, repetición y, sobre todo, una nueva actitud. Recuerdo la primera vez que intenté cambiar uno de estos patrones. Estaba acostado en la cama, mirando el techo, pensando en todos los recibos que tenía que pagar. La vieja voz comenzó: «No lo lograrás. Siempre ha sido así». Pero, por primera vez, hice algo distinto. Contesté: «No, eso era hasta hoy. A partir de ahora, será diferente». Y repetí esa frase infinidad de veces hasta que sentí un cambio dentro de mí. Fue un movimiento sutil, como si hubiera girado un engranaje oxidado en mi propia mente. Pero ese pequeño movimiento fue el principio de todo. La mente subconsciente no entiende de palabras, entiende de emociones. Por eso, no basta con solo decir que vas a cambiar. Debes sentir el cambio. Cuando empecé a alinear el pensamiento y el sentimiento, me di cuenta de que mi realidad también empezó a responder. Un día, recibí una oferta inesperada para ayudar a un amigo con un trabajo de limpieza. Parecía algo sin importancia, casi irrelevante, pero acepté con entusiasmo, con la mentalidad de alguien que cree que cada desafío es una oportunidad. Y ese trabajo sencillo me abrió la puerta a mi primer negocio. En un año, había transformado un pequeño servicio en una empresa que generaba más de 2 millones de pesos mexicanos. Y todo empezó con un solo cambio interno. Empecé a alimentar mi mente subconsciente con ideas de posibilidad en lugar de limitación. Por eso siempre digo, nunca atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y lo que eres se define por la energía emocional predominante que reside en ti. Si buscas prosperidad, primero debes sentirte próspero. Si deseas amor, primero debes vibrar con amor. No hay atajos. El universo responde a la frecuencia que emites y esa frecuencia se origina dentro de tu mente. Empecé a usar el círculo que Earl me mostró como mi propio mapa personal. Lo veía todos los días y me preguntaba: ¿qué pensamientos estoy permitiendo en mi mente? ¿Qué emociones estoy reforzando? ¿Qué acciones están impulsando estos sentimientos? Y me di cuenta de que cuando alineaba estos 3 niveles, la mente consciente, el subconsciente y el cuerpo, todo fluía con mucha más facilidad. Las oportunidades se presentaban, las personas adecuadas aparecían, e incluso los problemas parecían tener soluciones más sencillas. Era como si el universo hubiera dejado de resistirme a mí, cuando en realidad yo era quien había dejado de resistirse a la vida. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que el círculo de la mente es el mapa más potente que cualquiera puede poseer. Explica por qué tanta gente pasa toda su vida tratando de cambiar los resultados sin conseguirlo nunca. Porque están tratando de arreglar la proyección, no el proyector en sí. Y el cambio real ocurre cuando decides reescribir el guión dentro de tu mente. Eso fue lo que transformó mi vida, y eso es lo que puede transformar cualquier vida. Porque la actitud correcta empieza con un pensamiento consciente, impulsado por una emoción coherente, que luego guía una acción inspirada. Y cuando estos 3 están alineados, nada, absolutamente nada, puede impedir el flujo de la prosperidad. Recuerdo ese día como si fuera ayer. El frío intenso de Toronto me cortaba la cara, el viento soplaba con fuerza,
y la nieve cubría todo a mi alrededor. Iba manejando por una carretera desierta, en un coche viejo, con el tanque de gasolina casi vacío y el motor dando tirones a cada kilómetro. Con cada tirón del motor sentía como si mi esperanza también diera tirones. Estaba cansado, muy endeudado y completamente perdido. La radio sonaba suavemente, pero mi mente era una cacofonía de ruido, pensamientos de fracaso, insuficiencia y arrepentimiento. Y en ese instante, mientras miraba por la ventana y veía el reflejo de las luces en la nieve, algo dentro de mí simplemente se rompió. Orillé el coche, apagué el motor y me quedé sentado en silencio. Fue ahí, en ese pesado silencio, donde me di cuenta de que la vida no cambiaría solo por lástima hacia mí. Mientras respiraba el aire helado que se filtraba por las rendijas de la ventana, una frase empezó a resonar en mi cabeza. Todo lo que experimentas es un reflejo de tu actitud. Era la voz de Earl Nightingale, y cuanto más intentaba ignorarla, más fuerte se volvía. Estaba harto de escuchar consejos, cansado de intentar solo para ver cómo todo salía mal. Pero por primera vez, en medio de esa desesperación, elegí no resistirme. Respiré hondo y me susurré, Bob, aquí es donde empieza el cambio. Fue una decisión pequeña, casi insignificante a primera vista, pero muy dentro de mí fue como encender una llama que ni siquiera sabía que aún existía. Entendí que si quería cambiar los resultados tendría que cambiar yo. No era el trabajo, no era el gobierno, ni siquiera la suerte. Era simplemente la forma en que reaccionaba a todo. Agarré un trozo de papel arrugado del asiento del copiloto y escribí, a partir de este día mi actitud será mi mayor riqueza. Nada mágico ocurrió esa noche. Seguí manejando a casa en un coche tembloroso, seguía teniendo cuentas que pagar y seguía sin tener idea de cómo salir de esa situación. Pero algo invisible se había movido. Por primera vez en años, dormí con una profunda sensación de ligereza, y al día siguiente noté que algo se agitaba dentro de mí. Ya no me despertaba quejándome. Empecé a prestar mucha atención a mis pensamientos en el momento en que abría los ojos. Cuando surgía un pensamiento negativo, lo reemplazaba con algo que me empoderara, incluso si al principio no me lo creía. Me decía a mí mismo, estoy progresando, aunque no lo parezca. El universo está abriendo caminos, aunque todavía no los vea. Al principio fue un reto. Mi mente, acostumbrada a la escasez, intentaba continuamente arrastrarme de vuelta. Sentí la resistencia, esa voz interna que susurraba, te estás engañando a ti mismo. Pero a medida que pasaban los días, me di cuenta de que cuanto más centraba mi atención en lo que deseaba, menos poder le daba a lo que temía. Es como intentar cambiar el curso de un río con las manos desnudas. Al principio parece imposible, pero poco a poco la corriente empieza a ceder. Unas cuantas semanas después, un amigo me llamó ofreciéndome un trabajo de limpieza sencillo en una oficina. Acepté. No era una gran oportunidad ni parecía particularmente prometedor, pero me propuse tratarlo como si fuera el génesis de algo magnífico. Recuerdo estar ahí, con un cubo y una escoba, sintiendo una paz profunda que no había experimentado en muchísimo tiempo. Pensé, si pongo mi mejor actitud en esto, esa energía se multiplicará. Y eso fue exactamente lo que pasó. Un cliente de esa oficina me refirió a otro, luego a otro más, y en unos cuantos meses ya estaba manejando mi propia empresa. La gente me miraba y me preguntaba, ¿qué hiciste diferente? Y yo respondía, cambié mi actitud. Se reían pensando que estaba siendo modesto. Pero la verdad es que eso fue exactamente lo que pasó. No cambié el mundo, cambié la forma en que lo veía. Y cuando el mundo dentro de mí cambió, el mundo fuera de mí empezó a reorganizarse. Hoy entiendo que ese momento crucial en aquella carretera helada fue el verdadero punto de inflexión de mi vida, porque en ese instante tomé el control de lo que realmente importaba, el control de mí mismo. La decisión de ya no ser una víctima de las circunstancias, la decisión de elegir cómo reaccionar, incluso cuando todo parecía estar fuera de mi alcance. Esa es la esencia misma de la actitud,
Y miren, no se trata de negar la realidad. No fingí que mis deudas no existían o que mis problemas simplemente habían desaparecido. Simplemente decidí no permitirles controlar cómo me sentía y actuaba. Me convertí en el maestro de mi propia vibración. Y cuando tomas el control de tu vibración, el universo empieza a responder a ella. Investigaciones de la Universidad de Harvard confirman que cuando una persona adopta conscientemente una postura mental positiva, incluso frente a los desafíos, su cerebro empieza a liberar neurotransmisores asociados con la resiliencia y la creatividad. Esto no es misticismo, es biología. Tu cuerpo responde a la energía que emite tu mente. Cuando cambias tu actitud, literalmente alteras la química de tu cerebro. Ese día en la carretera fue mi punto cero, y cada vez que reflexiono sobre ello, me doy cuenta de que todos tenemos ese momento, ese instante preciso en que la vida parece exigirnos que elijamos de qué lado estar, el lado de la queja, el miedo y la impotencia, o el lado de la conciencia, la fe y la acción. Yo elegí la conciencia, y desde entonces nunca he mirado hacia atrás. Años después, al mirar todo lo que había logrado, me di cuenta de que lo que había cambiado no era el mundo a mi alrededor, sino la forma en que yo me posicionaba dentro de él. Ya no era el hombre que simplemente reaccionaba a las circunstancias. Era el hombre que elegía el significado de cada una, porque la verdadera libertad comienza cuando te das cuenta de que, no importa lo que pase afuera, tu poder de elección permanece completamente intacto. Y ese poder, esa determinación interna, es lo que yo llamo actitud. Llega un punto en la vida en que la comprensión deja de ser intelectual y se vuelve visceral, y eso fue precisamente lo que pasó cuando entendí el poder oculto dentro del triángulo invisible formado por el pensamiento, el sentimiento y la acción. Todo comienza con un pensamiento sencillo. Lo creas en tu mente consciente, y es como una semilla plantada en el fértil suelo de tu subconsciente. A partir de ahí, ese pensamiento despierta una emoción. Y esta emoción, cuando es lo suficientemente potente, mueve el cuerpo, impulsando la acción. Es un ciclo silencioso, pero absolutamente potente. Durante años, sin querer, rompí este triángulo. Pensaba en el éxito, pero me sentía inseguro. Visualizaba la riqueza, pero resonaba con la escasez. Y mis acciones, naturalmente, reflejaban esta desalineación. Dudaba, posponía y saboteaba mis propias oportunidades. Era como intentar conducir un coche con el freno de mano puesto. Creía que el pensamiento positivo por sí solo era suficiente, pero no entendía que un pensamiento aislado, sin emoción coherente y acción consistente, es como una chispa sin combustible. Recuerdo una situación en la que esto quedó dolorosamente claro. Recibí una oferta de trabajo que podría haber transformado por completo mi vida financiera. Era el tipo de oportunidad con la que cualquiera en mi posición soñaría. Pero en ese momento, mi mente estaba consumida por las dudas. ¿Y si fallo? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si descubren que no soy tan bueno como parezco? Esos pensamientos avivaron un miedo que me paralizó. Al final, rechacé la oferta. Meses después, vi a otra persona aceptar el mismo puesto y prosperar. Eso me dolió, pero me enseñó algo que nunca olvidé. El universo no responde a lo que dices que quieres, responde a lo que sientes que mereces. Fue entonces cuando empecé a observar a la gente exitosa, a líderes y a visionarios, tratando de entender qué hacían de forma diferente. Descubrí que todos ellos, sin excepción, mantenían el triángulo alineado. Pensaban en grande, sentían profundamente y actuaban incluso sin garantías. Cuando el miedo aparecía, y siempre lo hace, no dejaban que dominara el proceso. Transformaban el miedo en impulso. La diferencia no radicaba en la ausencia de duda, sino en el valor para seguir adelante a pesar de ella. Una vez que entendí esto, empecé a aplicar el mismo principio a mi vida diaria. Me despertaba y me preguntaba, ¿qué quiero crear hoy? Luego me enfocaba en sentir cómo sería vivir eso. Cerraba los ojos e imaginaba vívidamente la escena, el ambiente, la gente, las sensaciones. Cuando abría los ojos, actuaba como si ya fuera real.
Al principio se sentía forzado, pero pronto noté cómo mi cuerpo respondía. Caminaba diferente, hablaba con más convicción, tomaba decisiones con mayor claridad. Y el mundo comenzó a reaccionar a mi nueva frecuencia. La ciencia lo confirma. Estudios de la Escuela de Negocios de Harvard demuestran que las personas que visualizan sus metas con emoción y actúan en coherencia tienen casi un 50% más de probabilidades de lograr sus objetivos en cuestión de meses. Esto se debe a que el cerebro no distingue entre lo que se imagina y lo que es real. Solo responde al estado emocional que sostienes. Y cuando combinas pensamiento, sentimiento y acción en la misma dirección, creas un campo magnético de atracción que literalmente altera las probabilidades a tu alrededor. Este triángulo es como una orquesta. Si un instrumento toca desafinado, un pensamiento negativo, un sentimiento temeroso o una acción incoherente, la música de la vida suena caótica. Pero cuando alineas tu ritmo mental, emocional y físico, el sonido de la armonía se propaga. Por eso la gente con la actitud correcta parece tener suerte. La suerte no es casualidad, es una sincronización entre la energía interna y la realidad externa. Hoy, cada vez que algo en mi vida parece salirse de curso, regreso al triángulo. Me pregunto, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Mis acciones reflejan la vida que quiero crear o el miedo que quiero evitar? Este simple autoanálisis es poderoso. Me devuelve el poder de elegir, porque al final no hay magia ni secreto oculto. Solo existe el acto consciente de alinear estos 3 puntos cada día. El triángulo invisible es la verdadera estructura detrás de la actitud. El pensamiento es la dirección, el sentimiento es el combustible, la acción es el movimiento. Cuando los 3 trabajan juntos, te vuelves imparable. Esta es la ingeniería de la transformación. El proceso por el cual lo invisible se vuelve visible, lo imposible se vuelve probable y lo probable se vuelve inevitable. Todo empieza cuando decides alinear lo que piensas, sientes y haces. Esta es la fórmula para la creación consciente, el núcleo de toda actitud que realmente transforma vidas. No controlas el primer pensamiento que surge, aparece como una notificación inesperada. Pero siempre controlas lo que sucede en los siguientes pocos segundos. Si alimentas ese pensamiento, lo neutralizas o lo reemplazas. Fue cuando entendí esto que mi vida empezó a tener dirección. Empecé a ver mi mente como una radio. Todas las frecuencias están en el aire todo el tiempo. Miedo, coraje, escasez, abundancia. El poder reside en decidir dónde sintonizar y especialmente en mantener esa sintonía el tiempo suficiente para que la señal se aclare e influya en el resto del sistema. Emoción y acción. Aquí es donde la mayoría de la gente falla. Alguien tiene un destello de inspiración por la mañana y a 10 minutos después regresa a la vieja estación de la preocupación. Puede que incluso deseen prosperidad, pero pasan todo el día escuchando transmisiones internas de carencia, retraso e impotencia. Empecé a practicar algo simple e implacable. 3 preguntas. Cada vez que aparecía un pensamiento, ¿esto me acerca a lo que quiero o me aleja? Este pensamiento es un hecho o una historia. Si lo creo por una semana, ¿cómo se verá mi vida? Si la respuesta era me aleja, es una historia y peor, no negociaba. Lo reemplazaba de inmediato. Y no era con frases bonitas perdidas en el aire, necesitaba sentir la nueva idea tomando forma. Así que cerraba los ojos por 30 segundos y creaba una escena corta donde ese nuevo pensamiento ya era verdad. Me veía llamando al cliente, entregando un trabajo excelente, recibiendo el pago, organizando las cuentas. Dejaba que mi cuerpo experimentara la sensación de «salió bien». Solo entonces abría los ojos y tomaba la primera acción coherente. Una llamada telefónica, un correo electrónico. 5 líneas en mi plan. Pensamiento correcto, sentimiento correcto, acción correcta. Repetido con disciplina.
Hubo un día específico en que esta decisión me salvó de un desastre silencioso. Estaba en la oficina, a última hora de la tarde, y un viejo pensamiento intentó colarse. Has dejado pasar demasiadas oportunidades. Ahora es demasiado tarde. Esta frase siempre venía con un peso en el pecho y un sabor amargo a rendición. En otras ocasiones habría dejado que dictara el resto del día. Pero ese día no. Escribí la frase tal como vino. La miré y dije en voz baja, «Eso es una historia». Luego escribí la contrahistoria. Transformo oportunidades porque decido crearlas. Cerré los ojos, vi la escena de una reunión desarrollándose para mí y antes de que la vieja frecuencia pudiera regresar, marqué un número que había estado evitando. La conversación duró menos de 5 minutos y produjo un trabajo pequeño pero inmediato. La cantidad no cambió mi vida en ese instante. Lo que cambió fue mi identidad. Dejé de ser alguien que piensa en intentarlo y me convertí en alguien que actúa en coherencia con el pensamiento correcto. Para hacer esto objetivo, creé una regla personal. Los pensamientos tienen fecha de caducidad. Un pensamiento que me empodera obtiene 15 minutos de acción concreta. Un pensamiento que me debilita tiene 15 segundos para ser reemplazado. Esta asimetría mantiene mi cerebro ocupado construyendo, no rumiando. Y te garantizo, 15 minutos bien usados, alineados con una idea poderosa, pueden cambiar tu día entero. 15 segundos de firmeza previenen horas de autosabotaje. Si observas tu vida diaria, notarás patrones desencadenantes. El correo electrónico sin respuesta que siempre saca a relucir la creencia de «no soy lo suficientemente bueno». La notificación del banco que sintoniza con la estación «nunca es suficiente». La invitación a algo nuevo que activa «¿y si fracaso?». El secreto no es nunca más pensar en ello. El secreto es crear respuestas estándar, guiones preestablecidos que reemplazan automáticamente el viejo pensamiento. Escribí los míos en tarjetas y los llevaba en mi bolsillo. Frente al miedo a no ser suficiente, me vuelvo suficiente al actuar. La excelencia es práctica, no destino. Frente a la escasez, el dinero es un flujo. Aumento el flujo al aumentar el valor que entrego y la frecuencia con la que lo ofrezco. Frente a la duda, no necesito una garantía para empezar. Empiezo para construir una garantía. Estas tarjetas eran como nuevas estaciones presintonizadas. Solo tenía que tocarlas y mi mente cambiaba de frecuencia. Existe una idea errónea común. Imaginar que el pensamiento correcto siempre es cómodo. A menudo, el pensamiento correcto es la incomodidad que te impulsa hacia adelante. Haz esa llamada ahora. Termina ese gasto hoy. Termina este proyecto esta noche. La comodidad es a menudo la vieja estación. La alineación casi siempre viene con fricción, y así es como sabes que estás abriendo un nuevo camino en tu cerebro. Aprendí a reconocer esta incomodidad como una luz verde. Si la idea me ponía un poco nervioso y, al mismo tiempo, parecía consistente con quien quería ser, la seguía. 10 de 10 veces era la decisión correcta. Un ejercicio que me dio enormes rendimientos fue la auditoría de pensamientos en tiempo real. Durante 3 días, puse una alarma horaria en mi teléfono. Cuando sonaba me detenía por 30 segundos y registraba qué estaba pensando, cuál era la emoción, cuál es la microacción coherente ahora mismo. Al final del día, veía un mapa de mi diálogo interno. Me di cuenta de que ciertos momentos eran más vulnerables a las caídas de frecuencia, después de la comida, por ejemplo, y empecé a programar tareas para esos periodos que impulsarían mi energía. Una caminata rápida, 3 llamadas, 5 mensajes de prospección. No necesitas luchar con tu mente, necesitas darle una mejor tarea. También simplifiqué mi lenguaje. Las palabras son anclas de frecuencia. Cambié problema por proceso, costo por inversión, difícil por desafiante, tengo que por elijo. Esto no es una pedantería semántica, es ingeniería de estados. Cada palabra conlleva una postura corporal, un ritmo de voz, un camino de decisión.
Cuando cambias la palabra, alteras la ruta. Y es esta suma de microajustes la que finalmente se transforma en macro resultados. Hubo un episodio casi cómico, pero muy cierto, que me enseñó el valor de esto. Tenía 3 facturas vencidas, un compromiso importante a la mañana siguiente y la tentación perfecta de regresar a la vieja estación. Lo pospongo para el lunes. En su lugar, reemplacé la frase "no funcionará" con "¿cuál es la versión mínima que puedo completar hoy?". En 1 hora, renegocié plazos, cerré un pequeño servicio y preparé los materiales de la reunión. Nada épico, pero suficiente para cambiar el rumbo. Cuando me fui a dormir, la idea que reinaba en mí era simple: creo movimiento. Me desperté al día siguiente con mi cuerpo cooperando, no saboteando. Si quieres poner esto en práctica ahora mismo, haz lo siguiente. Elige una meta clara a corto plazo, algo que quepa dentro de 7 días. Escribe 3 pensamientos que apoyen esta meta. Para cada pensamiento, describe la emoción que necesitas sentir para que gane fuerza. Y junto a esto, define una acción que dure entre 5 y 15 minutos y que puedas hacer hoy mismo. Pon esta triada en una tarjeta y léela 3 veces al día, al despertar, a media tarde y antes de terminar de trabajar. Estarás entrenando a tu cerebro para que se sintonice con una frecuencia específica. En cuestión de semanas, notarás cómo tu mente, por sí misma, empieza a seleccionar ideas que se alinean con tu nueva identidad y a rechazar más fácilmente viejas narrativas. A fin de cuentas, elegir el pensamiento correcto no es un evento, es un hábito. Y los hábitos, cuando están bien diseñados, hacen que lo extraordinario sea inevitable. No te vuelves afortunado por casualidad. Te vuelves predeciblemente afortunado porque cada día calibras la estación que escucha tu mente, manteniendo esa melodía interna hasta que el mundo empieza a bailar al mismo ritmo. Cuando empecé a entender el poder del pensamiento, la emoción y la acción, algo se encendió dentro de mí. Era como si por fin hubiera encontrado la pieza que faltaba en el rompecabezas de mi propia vida. Miré todo lo que había logrado hasta ese momento y me di cuenta de que nada de eso hubiera sido posible si no hubiera decidido cambiar la frecuencia de mis pensamientos. Y es precisamente por eso que entendí lo crucial que es mantener este ciclo vivo. Alimentar la mente con lo que la eleva, mover el corazón con lo que lo inspira y tomar acción incluso cuando la motivación parece lejana. Y es precisamente por eso que quiero que te quedes conmigo hasta el final. Si lo que he dicho hasta ahora ha resonado contigo, si alguna parte de mi historia parece reflejar la tuya, entonces necesitas dar un paso más. Dale me gusta y suscríbete ahora mismo. No porque sea un gesto simbólico, sino porque cada acción que tomas, por insignificante que parezca, envía un mensaje poderoso a tu subconsciente. Cuando le dices sí a algo que te expande, estás entrenando tu mente para reconocer el progreso, para vibrar en la frecuencia del crecimiento. Es el mismo principio que transformó mi vida. Recuerdo claramente la primera vez que me di cuenta de esto. Estaba asistiendo a una conferencia, sentado en las últimas filas. El ponente dijo que las personas que más crecían eran aquellas que actuaban en el momento en que sentían el impulso, antes de que el miedo o la duda tuvieran tiempo de intervenir. En ese instante, algo dentro de mí reaccionó. No tenía dinero extra, pero decidí invertir en el curso que ofrecía. Salí de ahí con el corazón a mil y la cabeza llena de preguntas, pero me arriesgué. Esa decisión cambió todo. No fue el curso en sí, fue la actitud de decir sí al movimiento. Fue como si el universo por fin hubiera entendido que yo estaba listo para cooperar con él. Y eso es exactamente lo que quiero que sientas ahora mismo. Cada vez que eliges actuar, aunque sea solo un simple clic, una nueva elección, una nueva creencia, estás reprogramando tu mente. Te estás diciendo, estoy listo para algo más grande. Y tu cerebro lo cree. Tus emociones responden, tu energía cambia. Así es como empieza el ciclo. Por eso digo con tanta convicción, cuando tomas una pequeña acción consistente con tu intención, la vida se reorganiza para encontrarte a mitad de camino. A menudo comparo esto
con cómo funciona un imán. No persigue el metal, simplemente vibra en una frecuencia que lo atrae. Eso es lo que sucede cuando te alineas internamente. Oportunidades, personas, ideas comienzan a moverse en tu dirección y de repente, lo que parecía inaccesible empieza a acercarse. Así fue exactamente para mí. La gente dice que fue suerte, pero yo sé la verdad, fue alineación. Cada paso consciente que di me acercó a lo que deseaba. Y hay algo curioso que he notado a lo largo de los años de enseñar este principio por el mundo. Las personas que más transforman sus vidas son aquellas que deciden mantenerse conectadas con este mensaje. No solo lo ven una sola vez y regresan a su rutina, se sumergen, absorben, repiten, practican, deciden crecer. Por eso te pido sinceramente que te quedes conmigo, porque todo lo que has escuchado hasta ahora es solo el principio de una profunda transformación, una que empieza con la mente, pasa por las emociones y se manifiesta en el mundo físico. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has empezado algo con entusiasmo solo para abandonarlo a la mitad? ¿Cuántas promesas te has hecho a ti mismo que se quedaron en el camino por falta de constancia? Esta es la trampa que destruye los sueños. La buena noticia es que puedes revertir eso ahora. La decisión de continuar es lo que separa a quienes sueñan de quienes logran. Y este es el momento en que puedes probarte a ti mismo que eres una de esas personas que van hacia adelante. Cuando le das me gusta y te suscribes, no solo estás apoyando un video, le estás diciendo al universo, elijo aprender, elijo crecer, elijo transformarme. Y es precisamente este tipo de elección el que abre puertas, cambia frecuencias y altera destinos. Lo sé porque lo he vivido. Hubo un tiempo en que yo también escuché algo inspirador y pensé, eso es cierto, pero no es para mí. Creía que la transformación era un privilegio para unos pocos. Hoy, después de décadas dedicadas a estudiar la mente humana, puedo afirmar, es posible para cualquiera que decida actuar. Pero hay una condición, permanecer en el proceso. Mantener alimentada tu mente con lo que la eleva. Mantener tu vibración incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Porque es precisamente en estos momentos que el universo pone a prueba tu convicción. Y fue precisamente manteniendo mi actitud inquebrantable incluso durante los momentos difíciles que logré todo lo que tengo hoy. Si me hubiera rendido al primer obstáculo, nunca habría escrito mis libros, construido mi empresa, viajado por el mundo o ayudado a millones de personas. Todo comenzó con una simple elección: continuar. Es fascinante cómo el cuerpo se convierte en el espejo más fiel de la mente. Cuando estás en armonía, hasta tu postura cambia, tu pecho se abre, tu mirada se eleva, tu voz gana firmeza. Pero cuando algo dentro de ti no está alineado, tu cuerpo lo delata incluso antes de que pronuncies palabras. Recuerdo cuántas veces entré a un salón tratando de parecer seguro, pero internamente estaba dominado por la duda. La gente lo percibía, incluso sin entender por qué, y esa energía, esa vibración silenciosa, determinaba cómo reaccionaba el mundo a mí. Todo empieza ahí, en cómo te sientes, porque el sentir es el vínculo entre el pensamiento y la acción. Por mucho tiempo viví en un ciclo peligroso. Pensaba que no era capaz, sentía miedo y, consecuentemente, actuaba con inseguridad. Era un patrón invisible, pero devastador. Cada vez que surgía una oportunidad, mi mente tejía historias. ¿Y si fallo? ¿Y si me rechazan? ¿Y si no funciona? Estas ideas se transformaban en sentimientos de ansiedad, y esos sentimientos me hacían retroceder. Evitaba hacer llamadas, posponía decisiones, perdía oportunidades, hasta que me di cuenta de que el problema nunca fue la falta de oportunidades, sino más bien el tipo de emoción que permitía que dominara mis acciones. Hubo un momento específico que marcó este punto de inflexión. Recibí una invitación para hablar en un pequeño evento en Toronto. Era la primera vez que alguien me pedía que compartiera mis ideas públicamente, pero en lugar de sentirme agradecido, estaba aterrorizado. Pasé días ensayando excusas para declinar. La noche anterior decidí que no iría, y entonces,
Algo dentro de mí gritó: ¿hasta cuándo vas a seguir huyendo de ti mismo? Esa pregunta resonó con tanta fuerza que no pude ignorarla. Me puse mi mejor traje, incluso con las manos temblándome, y fui. Cuando subí al escenario, mi cuerpo seguía tenso, mi corazón latiendo a 1000. Pero mientras empezaba a hablar, noté algo extraordinario. La gente reaccionó no a mis palabras, sino a mi energía. Cuando me permití sentir gratitud y entusiasmo, el público correspondió con atención y emoción. Cuando dudé, el ambiente se enfrió. Fue entonces y ahí que comprendí, de forma práctica, que el mundo es un espejo de lo que sentimos. La gente responde a la frecuencia que emites. Más tarde, leyendo estudios sobre psicología del comportamiento, descubrí que esto tiene una base científica. La investigación de la Universidad de Stanford muestra que el estado emocional influye directamente en la percepción de las personas a nuestro alrededor. Un individuo en estado de entusiasmo contagia al grupo y tiende a ser visto como un líder natural. Por el contrario, alguien dominado por el miedo o la apatía, incluso en silencio, altera el campo emocional del ambiente. Esto explica por qué algunos parecen atraer oportunidades, mientras otros, sin darse cuenta, las alejan. Después de este descubrimiento, empecé un simple ejercicio. Cada mañana, antes de cualquier tarea, me detenía frente al espejo y observaba mi propio rostro. No para repetir frases hechas, sino para sentir. Me preguntaba: ¿qué emoción estoy trayendo a mi día hoy? Si la respuesta era miedo, duda o resistencia, tomaba una respiración profunda y cambiaba esa emoción por algo mejor. Visualizaba gratitud, entusiasmo, confianza. Y cuando salía de casa, notaba que el mundo respondía de manera diferente. La gente que antes parecía indiferente empezó a sonreír. Las negociaciones fluían más fácilmente e incluso el tráfico parecía menos hostil. Esta alineación emocional es lo que transformó por completo mi comunicación, mi negocio y mis relaciones. Porque cuando cambias lo que sientes, cambias lo que transmites, y todo lo que transmites regresa a ti. He visto esto suceder tantas veces que hoy puedo afirmar con seguridad: no hay éxito sostenido sin control emocional. El pensamiento crea la imagen, pero es el sentimiento el que le da vida. Sin emoción, el pensamiento es estático. Es el sentir lo que lo transforma en vibración, y es esa vibración la que atrae experiencias compatibles. Piensa en las veces que has estado de mal humor. ¿Cuántas cosas empezaron a salir mal ese mismo día? El retraso, el cliente difícil, la discusión sin motivo. Nada de esto es coincidencia. Emitiste una frecuencia y recibiste su eco. Ahora, ponte a pensar en los días que te levantaste sintiéndote confiado, en paz, agradecido. ¿Cuántas cosas buenas pasaron sin que tuvieras que esforzarte mucho? Es la misma ley, jalando en ambas direcciones. Con el tiempo he aprendido que las emociones son como olas. No puedes evitar que lleguen, pero sí puedes elegir en cuál subirte. Cuando aparece el miedo, puedes dejar que te consuma o transformarlo en impulso. La emoción no es un enemigo, es una brújula. Si aprendes a sentir sin ahogarte, a usar la energía de tus sentimientos como gasolina, no hay límites para lo que puedes crear. Y si hay algo que quiero dejar bien claro es esto: el mundo no reacciona a lo que piensas, reacciona a lo que sientes. Puedes decir que crees en el éxito, pero si el sentimiento que predomina dentro de ti es el miedo a fracasar, eso es lo que vas a atraer. Por eso no basta con solo cambiar tus pensamientos, necesitas reeducar tus emociones hasta que todo tu cuerpo vibre en armonía con lo que deseas. Cuando se da este alineamiento, el resultado es inevitable. El cuerpo se vuelve un instrumento de la expresión de la mente, y la acción fluye de forma natural. Ya no necesitas forzar nada ni luchar contra ello. El esfuerzo se transforma en entusiasmo, la duda se disuelve en confianza, y de pronto, lo que parecía lejano empieza a acercarse con una ligereza casi increíble. Es la vida respondiendo a tu nueva vibración. Es el universo diciéndote: ahora sí estás listo. Con el paso de los años he aprendido que el poder más grande que posee un ser humano es la capacidad de elegir conscientemente qué pensar. Esto suena sencillo,
pero define por completo la diferencia entre quienes viven reaccionando a la vida y quienes crean su propia realidad. La ciencia lo ha demostrado claramente. Una investigación de la Universidad de Harvard señala que las personas que practican reemplazar intencionalmente los pensamientos negativos por positivos muestran niveles de bienestar hasta un 30% más altos, incluso ante dificultades. Esto me comprobó lo que ya sabía por experiencia. No necesitas esperar a que el mundo cambie para sentirte bien. Es la sensación de bienestar la que cambia el mundo a tu alrededor. Me acuerdo de un día en particular que me enseñó esto a la mala. Era una mañana fría y yo estaba sentado en mi oficina, rodeado de cuentas por pagar y compromisos. Mi primer pensamiento fue automático: miedo. Ya sentía el peso de la escasez antes de que el día siquiera empezara. Pero en ese momento, algo dentro de mí rompió el ciclo. Recordé las palabras de Earl Nightingale: Bob, eres el resultado de las ideas que eliges aceptar. Así que decidí poner a prueba lo que había estado enseñando. Cerré los ojos y tomé una decisión consciente. En lugar de enfocarme en lo que estaba mal, elegí pensar: siempre encuentro una salida. He superado cosas peores. Lo repetí unas 20 veces hasta que el frío en mi pecho empezó a ceder. La ansiedad dio paso a una ligera sensación de confianza. A los pocos minutos me di cuenta de que estaba pensando en soluciones, ya no en problemas. Llamé a 2 contactos, resolví pendientes, y lo que había parecido un día perdido se transformó en uno de los días más productivos del mes. Ahí fue cuando entendí definitivamente que elegir tus pensamientos es el punto de partida de cualquier transformación. Puede que no controles el primer pensamiento, pero sí puedes decidir qué hacer con él. Y esa decisión es la que separa a quienes viven en reacción de quienes viven en creación. La mente, cuando se entrena, se convierte en tu mejor aliada. Pero si la dejas sin supervisión, se vuelve tu peor saboteadora. Por eso te digo, necesitas convertirte en el guardián de tu propia mente. La mayoría de la gente cree que necesita sentirse bien para empezar a pensar mejor, pero es justo al revés. Primero, eliges el pensamiento. Luego, el sentimiento cambia. Esta inversión es la clave. Cuando entendí esto, mi vida empezó a agarrar un nuevo ritmo. Ya no esperaba el momento perfecto para actuar. Yo creaba ese momento. Cuando elegía un pensamiento de confianza, mi cuerpo reaccionaba con energía. Cuando elegía la gratitud, surgían razones para estar agradecido. Elegir el pensamiento correcto es como ajustar la brújula de un barco. Un pequeño movimiento al inicio cambia por completo el destino. Y no creas que esto es solo teoría. La neurociencia prueba que cada elección de pensamiento crea nuevas conexiones neuronales. La repetición transforma estas elecciones en patrones automáticos. En otras palabras, cuanto más conscientemente eliges qué pensar, más fácil se vuelve pensar correctamente sin esfuerzo. Es como ejercitar un músculo. Al principio duele, luego se vuelve natural. Esta es la ciencia de la elección interna, entender que el control sobre tu vida empieza dentro de tu mente. El mundo no se ajusta a lo que quieres. Se ajusta a lo que tú decides pensar, sentir y hacer de forma consistente. Cuando entendí esto, dejé de esperar milagros y empecé a crearlos. Cada día se convirtió en un experimento consciente de elección. Y lo más extraordinario es que cuanto más practicas, más parece cooperar la vida con tu propósito. Porque al final, la realidad no es algo que te pasa, es algo que responde a tu frecuencia. Estaba en una fase donde todo parecía embonar. El equipo estaba alineado, la agenda llena, la confianza a tope. Luego llegó ese contrato grande y robusto, con varias etapas, capaz de sostener nuevos proyectos por meses. Es solo cuestión de tiempo, pensé. Expectativas puestas, celebración planeada. Y la víspera de la firma recibí la llamada. Bob, hubo un cambio de dirección. Nos vamos a echar para atrás. Silencio. De ese silencio que parece que te saca el aire del cuarto. Colgué el teléfono y sentí un hueco en el estómago. Era un contrato que valía muchos millones de dólares. Sabía el impacto que tendría en el flujo de efectivo, los planes y la gente. Por unos minutos
La vieja mentalidad intentó volver con toda la fuerza. Debiste haber hecho más, lo echaste a perder, ahora todo se va a desmoronar. ¿Reconoces esa voz? La que aparece cada que una casa de naipes se cae. Me levanté, fui al espejo y me vi con honestidad. ¿Qué te está pidiendo esta situación? Esa pregunta me mantuvo en pie, porque sabía exactamente lo que pasaba cuando dejaba mi mente en piloto automático. Horas de darle vueltas, llamadas pospuestas, decisiones aplazadas, energía agotada. ¿Y cuál era el resultado de eso? Más pérdidas. Así que, con la garganta apretada, respiré hondo y volví a lo básico. Pensamiento, sentimiento, acción. El pensamiento que elegí fue directo. Siempre encuentro una mejor solución. Lo repetí despacio hasta que mi cuerpo dejó de temblar. Luego, alineé el sentimiento. Cerré los ojos y me imaginé en otra sala de juntas, llevando una conversación firme, con claridad, abriendo un camino que no había visto 5 minutos antes. Cuando abrí los ojos, mi cuerpo estaba listo para la parte que cambia destinos. Actuar. Agarré una hoja de papel y anoté 3 pasos de recuperación. Nada grandioso, solo lo que podía ejecutar en 1 hora. Primero, llamar a 2 contactos que había estado postergando porque no era el momento ideal. Segundo, transformar una propuesta amplia en ofertas más pequeñas y modulares para destrabar decisiones más rápidas. Tercero, reabrir viejas conversaciones, auditando objeciones y proponiendo soluciones específicas para cada una. Es curioso cómo la claridad regresa cuando la acción empieza. En menos de 30 minutos, la energía en la oficina era distinta. Ya no estaba perdiendo un contrato, estaba construyendo varias alternativas. Al día siguiente, la primera junta se dio. Nada épico, ni fuegos artificiales, solo una conversación objetiva, apoyada en una postura limpia, ni resentimiento, ni justificación, ni amargura. Aquí está lo que podemos entregar ahora. Esto es lo que reduce el riesgo. Esto es lo que acelera los resultados. Mientras hablaba, observé la sala. Cuerpos relajándose, cabezas asintiendo, preguntas prácticas reemplazando la resistencia. Salí con un acuerdo más pequeño e inmediato que cubría los costos y mantenía las cosas en movimiento. En menos de 48 horas, un segundo cliente que había estado indeciso por meses cerró un paquete que, sumado al primero, ya cubría una porción significativa del faltante. Y la semana siguiente, surgió una oportunidad que no estaba en el radar, un proyecto más alineado con lo que quería construir a largo plazo. Lo que parecía mala suerte al final fue una redirección. ¿Qué cambió? No fue suerte, fue mi actitud cuando apareció la pared. En lugar de ponerme a dramatizar, volví a lo que siempre funcionaba. Elegir el pensamiento correcto, sostener el sentimiento adecuado, practicar la acción correcta. Digo sostener porque no basta con pensarlo una vez. La mente intenta negociar. Déjalo para después, te mereces un descanso, piénsalo mañana. Aquí es donde la mayoría de la gente entrega el volante. Yo no. Me fijé metas pequeñas, a corto plazo. 3 llamadas en 30 minutos. 2 propuestas reformateadas en 1 hora. Un seguimiento programado antes de que terminara la tarde. Microvictorias con efectos macro. Cada vez que terminaba algo, me daba la sensación física de progreso, y esa sensación es gasolina. Cambia tu voz, tu postura, tu presencia, y el mercado responde a eso. Quizás estás pensando, ¿pero qué hay del impacto financiero de un contrato perdido de último momento que valía muchos millones de dólares? Es real. No ignoro los números, los enfrento, pero los enfrento con cabeza fría. Tomé la planeación y reprogramé flujos, cortando lo que era cosmético, preservando lo esencial, enfocándome en la generación rápida de efectivo, protegiendo al equipo clave. Y, lo más importante, rechacé la narrativa interna de todo o nada. Los negocios son construir, no apostar. Lo que un contrato hacía solo antes, ahora de 3 a 5 contratos más pequeños, podían hacerlo juntos con menos riesgo y más predictibilidad. Esta reconfiguración
me enseñó algo valioso. Cuando una puerta grande se cierra, a veces es porque necesitas aprender a abrir varias puertas más pequeñas y caminar por un pasillo más seguro. Hubo un momento que rompió el patrón y que me gusta recordar. Salí a caminar por la tarde, sin mi teléfono, solo para despejar la mente. A mitad del camino, me sorprendí sonriendo. Sonriendo el día que perdí un contrato que valía muchos millones de dólares. ¿Por qué? En ese instante entendí, no solo con la cabeza, sino en lo más profundo de mi ser, que yo no estaba a merced de ningún documento. Yo era la fuente, el que generaba los documentos. Hay un mundo de diferencia entre depender de un resultado específico y confiar en tu propia capacidad para generar resultados. Ese cambio de perspectiva lo cambia todo. El miedo pasa a segundo plano. Empiezas a jugar para ganar, no solo para evitar perder. Ahora, aplica esto a tu propia vida. ¿Alguna vez has experimentado una pérdida significativa, como un trabajo, un cliente o una sociedad comercial? ¿Cómo pasaste la primera hora después de recibir la noticia? ¿Te quedaste atrapado en un ciclo de culpa, enojo y parálisis? ¿O tomaste inmediatamente las riendas de lo que podías controlar? Pregúntate, ¿cuál es mi creencia fundamental cuando las cosas se tuercen? ¿Qué emoción elijo cultivar conscientemente? ¿Qué pequeña acción puedo tomar en solo 15 minutos para volver a poner las cosas en marcha? Si practicas este trío de habilidades, descubrirás lo que yo descubrí. El fin de hoy a menudo se transforma en la corrección de rumbo de mañana y muy frecuentemente en la oportunidad de la próxima semana. Cuando ese capítulo concluyó, 3 verdades se me quedaron grabadas muy hondo. Primero, los resultados van y vienen. La actitud te da estabilidad. Segundo, el dinero fluye con el movimiento. Cuando te mueves, empieza a regresar a ti. Tercero, el mercado confía en quienes confían en sí mismos. Esto no es arrogancia, es constancia. Es la mentalidad de alguien que entiende que podría perder un contrato que vale muchos millones de dólares en una sola mañana. Y aún así, terminar la semana mejor de lo que la empezó. Simplemente porque se niega a comprometer su frecuencia interna. Si alguna vez te cruzas conmigo después de que haya recibido un no, serás testigo del mismo ritual. Agua, respiración concentrada, pluma y papel. Anoto lo que escuché. Extraigo las lecciones clave. Defino 3 acciones inmediatas y luego ejecuto la primera en 5 minutos. No me peleo con la realidad. Simplemente le doy otro enfoque. Así fue como, en esa semana en particular, un no rotundo se transformó en acuerdos más sólidos, conexiones más fuertes y una ruta más inteligente para el crecimiento. No fue magia, fue un método. Y el método es simple. Cuando todo en ti grita que te detengas, eliges deliberadamente pensar, sentir y actuar como si ya estuvieras creando el siguiente sí. Hay momentos en la vida en los que una simple decisión de cambio interno puede alterar por completo el curso de todo. Y cuando empiezas a poner esto en práctica, cuando eliges pensar diferente, sentir diferente y actuar diferente, el mundo entero empieza a responderte de una nueva manera. Lo que antes parecía un obstáculo se convierte en un camino claro. Lo que antes sentías como mala suerte se revela como una redirección necesaria. La vida tiene una manera sutil de recompensar a quienes aprenden a alinear sus pensamientos, emociones y acciones. Por lo tanto, si este mensaje resonó contigo de alguna manera, si en algún momento de este video sentiste ese impulso de motivación para el cambio, por favor, comparte este contenido con alguien que necesita escucharlo ahora mismo. Tal vez sea un amigo que se siente desanimado, un familiar que ha perdido la confianza, o alguien que, al igual que tú, está listo para dar el siguiente paso. Una sola palabra, compartida en el momento justo, puede encender una chispa en la vida de otra persona y quizás hoy tú puedas ser el conducto para esa transformación. Te agradezco de corazón que te hayas quedado conmigo hasta este punto. El viaje no termina, simplemente pasa a un nuevo nivel, así que mantén tu mente abierta, tu energía en alto y tu determinación firme, porque te estaré esperando en el próximo video.